Hoy en Preparando Gobierno Mundial, en la parte número 57, vamos a empezar también un monotema y tiene que ver con reseteo. Y muchos de vosotros seguramente ya sabréis de qué va esto, pero sé que muchos otros no tendrán ni idea. ¿Qué es el reseteo o el gran reseteo o el gran reinicio? Es lo que vamos a tratar en esta serie de temas, que como veréis os iré presentando información tal como ha ido surgiendo y tal como está la presentaré en transcurso de fechas, correlativamente, para que podáis observar por vosotros mismos cómo todo se va hilvanando pieza tras pieza hasta llegar al objetivo. Y como es de esperar, ya sabéis que mueve todo esto, todo el tema económico mundial, porque de esto va el reseteo. Va a haber un cambio total, radical sobre las finanzas en el mundo, sobre el sistema económico en el mundo. Y vais a ver en qué consiste, paso a paso, cómo se va a instaurar y con qué objetivos. Pero tened presente que este gran reseteo, este volver a empezar la economía desde cero, va a empezar en muy poco tiempo. El reseteo empieza prácticamente ya. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página. Fijaos bien en la portada, muy significativa, el botón de reseteo dominando el mundo, pero también alguien controlando el tiempo de cuándo debe ser el inicio de esto para tener también al final su objetivo. Sí, porque este gran reseteo tiene que ver con el mismísimo Vaticano. Y por desgracia, mucha gente de la que está implicada de lleno no tiene aún ni idea de eso. Y nosotros lo vamos a demostrar gracias a Dios. Una vez más, seguimos destapando las artimañas de Satanás por voluntad de Dios. Alabado sea. Vamos por la primera de las noticias. Ya veis, está sacado de un medio que se llama Eclesia y es noticia del 26 de septiembre, pero no de este año pasado, no, de 2015. Y ya os decía, iremos avanzando en el tiempo para ir mostrando qué es todo esto del reseteo, qué implicará y hasta dónde va a llegar. La noticia nos decía, el Papa en la ONU y Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Todos recordáis lo que presentamos sobre Agenda 2030. Los que lo habéis visto y los que no, mejor que veáis esos temas porque son de los que realmente decir que no tienen desperdicio por el contenido que tienen ahí, que todo el mundo debiera ya conocer. Porque si no se sabe lo que se viene encima, vaya lo que va a pasar con muchos. Y bien, esto en 2015. ¿Y qué decía? El Papa Francisco interviene ante la 70 Asamblea General de la ONU e inaugura la cumbre que aprobará la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible este fin de semana. De todo esto, en su momento, también tratamos. Pero vais a ver que con esta noticia nos servirá para ir encaminándonos a todo lo que nos llevará al tema que hemos empezado hoy. La defensa de los más desfavorecidos y el cuidado del medio ambiente, ejes centrales del discurso del Papa Francisco en la ONU. Manos Unidas aplaude la intervención del Papa y participa en reuniones de alto nivel de la cumbre de la ONU que aprueba la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta mañana, y tal y como estaba previsto en su agenda del viaje oficial a Estados Unidos, el Papa Francisco se ha dirigido a la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas, inaugurando la cumbre que tiene lugar este fin de semana en Nueva York y en la que se está aprobando la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Francisco ha iniciado su intervención alabando lo conseguido por la ONU en estos 70 años, pero ha resaltado que es necesaria la reforma y la adaptación a los tiempos, para conceder a todos los países, sin excepción, una participación y una incidencia real y equitativa en las decisiones. Y ha recordado que
los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sustentable de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que, lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. No sé si estáis viendo ya por dónde va el tema en sí. En la Agenda 2030, que en esos momentos se presentaba, iba a ser ya decretada, en definitiva, para que todo el mundo lo llegase a aceptar, literalmente todo el mundo, el Papa loaba a la ONU por todo este tema, por toda esta iniciativa, que en verdad no procedía de la ONU, procedía del mismísimo papado, pero que la ONU evidentemente iba a aplicar. Y, como no, llevándolo adelante como si fuera un proyecto suyo. Pero después ya se ha visto claramente esa consonancia entre unos y otros. Mirad cómo en todo este sistema de decir cuál es el propósito de esa Agenda 2030, el Papa llegó a referir que había que hacer algo, una reforma y adaptación a los tiempos. ¿En qué? ¿En qué se basaba para decir esto? ¿Y a qué se aplicaba? ¿Se aplicaba a la ONU? Sí, ya lo dijo hace tiempo que la ONU necesitaba una reforma y una adaptación. Pero, ¿es solo a esto? ¿O algo más? Porque luego ya vemos que nos dice que era esto necesario, este cambio, para que todos los países, sea el que sea, vean que tienen una representación y que todos en sí tienen un poder de decisión. Todos, equilibradamente, da igual si uno es más poderoso que otro. Y evidentemente esto ya da que pensar, es un reequilibrio de fuerzas nacionales de todos los países del mundo, totalmente distinto a lo que ahora estamos más hartos ya de conocer de toda la historia desde que hay la ONU. ¿Pero realmente esto es así? ¿O es algo que quieren hacer creer a estos países que realmente ellos serán tan decisivos? Todos, hasta el país más pequeñito e insignificante. Recordad que ya vimos cómo el papado intenta trabajar desde las bases, subiendo hacia arriba, para implementar lo que ellos quieren. Y todo esto implica hacer creer a los de abajo que de ellos salen los propósitos y acciones para hacer cambiar el mundo. Y en esto se funciona igual, pero a una escala mayor, exactamente lo mismo. ¿Pero os habéis fijado en qué se concreta todo? Tiene que ver con la economía. Países que están asfixiados por los sistemas crediticios, por esos grandes intereses que tienen que pagar y que les es imposible poder retornar. Y en consecuencia los países están empobrecidos y aún van de mal en peor. Y todo esto el Papa decía ya en 2015 que esto se tenía que arreglar sí o sí. No podía continuar así. Y mirad cómo continúa. El Papa Francisco ve motivos de esperanza, tanto en esta cumbre sobre desarrollo sostenible como la próxima conferencia sobre cambio climático COP21, que tendrá lugar en diciembre en París, y ha querido alzar la voz junto a quienes reclaman soluciones urgentes y efectivas, deseando que ambas citas logren acuerdos fundamentales y eficaces. Y ya presentamos lo que aconteció en la COP21 en París. Pero ya veis, todo va unido, ¿eh? Cambio climático, Agenda 2030, finanzas, economía mundial. Aún hay más. Según Francisco, la medida y el indicador más simple y adecuado del cumplimiento de la nueva Agenda para el Desarrollo será el acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Fijaos que estamos hablando de economía, bienes materiales también, pero ¿qué añade? Bienes espirituales. Cuidado porque esto lleva cogiendo un tono un poco distinto, pero que ya sabemos que todo va plenamente ligado porque ese es el proyecto papal, esta agenda satánica también trazada. Y así será la forma de ponerlos a todos en el mismo saco, bajo las mismas leyes. Pero mirad, aún sigue diciendo más. ¿Qué implicaba todo esto? Pues vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable, libertad religiosa y más en general libertad del espíritu y educación,
Todo ello con el derecho a la vida y a la existencia como fundamento común. Por tanto, ya veis todas las directrices a seguir, y esto es lo que la ONU deberá ir trabajando para implementarlo. Fijaos que habla hasta no solo de trabajo digno y debidamente remunerado, cuestión de empleos y bien pagados, o consecuentemente bien pagados, sino, bueno, aquí, claro, ya hemos de empezar a pensar en el tema ley dominical, que es a donde llevará finalmente toda esta cuestión, ya sabemos el porqué, tiene que ver con el trabajo, por supuesto. Pero fijaos que después habla de alimentación adecuada. Y no sé si os estáis dando cuenta cómo el mundo está cambiando también sus directrices en cuanto a esto, donde se está pidiendo cada vez más que se haga un cambio en el comportamiento de todo el sistema alimentario mundial, que no puede estar basado tanto en tanta producción ganadera, porque es súper contaminante y por tanto se debe volver mucho más al tema vegetal. Sí, y diréis, pero esto es bueno, claro que es bueno, pero recordad los temas que presentamos en Puertas Dimensionales, como Satanás siempre plagia lo de Dios porque sabe que puede entrar mejor cuando una mente ha sido bien alimentada a través de su cuerpo, porque puede entrar perfectamente Dios a través de ese canal limpio, pero también puede hacerlo Él a las mil maravillas. Y fijaos que ya está enlazando la alimentación adecuada, que también implica tener suficiente comida para no estar en escasez, y también todo esto lo liga con tema espiritual y agua potable. Pero aquí añade libertad religiosa. Una vez más, el Papa sigue mostrándose durante todos estos últimos años así, como el gran promotor de la libertad religiosa. ¿Y todo esto por qué? Pues evidentemente porque hace falta unificar. En libertad religiosa todos pueden tener su culto de adoración, el que sea, pero finalmente todo va regido por lo mismo. Y ya sabéis que esta libertad religiosa que ellos hablan tendrá su fin, no será perpetuo y será cuando surja la ley dominical promovida por ellos mismos. A partir de aquí, ya sabéis, esto quedará extinguido por siempre. Pero añade libertad del espíritu y educación, la cual cosa implica un sistema educativo que haga ver que la gente es libre, pero a su vez con una educación concreta. ¿Os extraña que después de todos estos años ahora haya programado para octubre el Pacto Educativo Global? Como siempre os he dicho, el papado no hace las cosas nunca de un día para otro, y Satanás no puede hacer las cosas así, porque si no las cosas no le colarían al resto del mundo. Tiene que hacer las cosas trabajándolas paso a paso, y puede ir muy deprisa y cada vez más, pero aún tiene todo su paso a paso. Y por eso preparan precisamente el tema de la educación y el pacto global, que si Dios quiere y no hay ninguna otra cuestión por en medio como el COVID, se va a efectuar. Ya fue aplazado, pues veremos si finalmente se produce. Pero esto es algo que ya van directos para conseguirlo y necesitaban recordarlo, el famoso COVID-19, para poder implementar lo que ellos han querido. Y luego, mirad qué más nos dice. En la línea con su última encíclica, Francisco ha denunciado los abusos de poder, recordando que existe un verdadero derecho del ambiente, porque los seres humanos vivimos en comunión con él y por el valor intrínseco de cada criatura y su interdependencia, o sea, todo está conectado, como tantas veces hemos visto en las últimas conferencias, y así nos lo dicen continuamente. ¿Qué encíclica era esta? Laudato Si, la que conlleva el domingo como día de reposo para solucionar los problemas de todo el mundo. Y sí, derecho del ambiente, temas de trabajo, temas de economía, temas de pandemia, recordadlo, aparecía ya allí. Pues todo esto es Laudato Si y mucho más. Y si no lo habéis visto, ¿de qué va? Mirad los 5 temas que presentamos, si no recuerdo mal, dedicados a la encíclica Laudato Si, donde mostramos todo lo que contenía. Por último, el Papa ha recordado que para que los hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza extrema,
Hay que permitirles ser dignos actores de su propio destino. Y ha denunciado que la crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Una vez más, vamos a lo mismo. ¿Hay que escapar de la pobreza extrema? Dice, sí. ¿Pero qué dice? Que debe permitirse a todos los actores como si ellos mismos decidieran su propio destino. Una vez más, la jugada maestra. Poner unas bases para que la gente haga cosas y después decir que no, que cada uno elige y se toma la opción que pide la humanidad. Bueno, es la mejor manipulación que hay, ¿eh? Qué bien lo trabajan. Y como siempre, todo con el tema biodiversidad, especie humana y lo de siempre. El Papa Francisco es el quinto pontífice que interviene en la ONU, pero su presencia y el discurso que ha pronunciado hoy ha sido calificado de histórico por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que es el que estaba en esos momentos siendo el secretario general. No ha sido ninguna coincidencia que su presencia inaugure la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ya que, tal y como ha expresado Moon, la última encíclica del pontífice está siendo inspiradora para todos por su defensa de la casa común y porque la voz del Papa es la voz de la conciencia. Sí, esto no lo digo yo, lo dijo ya hace 5 años Ban Ki-moon. Y teóricamente él no era católico, pero ya veis a quién rinde pleitesía y qué propaganda tan impresionante hace sobre la voz del Papa, que es la voz de la conciencia. Es brutal. Viendo todo esto, ya no debe extrañarnos cómo todos sus planes se van a ir implementando apretados también por la ONU. Una vez más, mirad, no era coincidencia que fuese a inaugurar la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible el Papa allí, porque él ha sido el promotor de eso. Por eso no es ninguna coincidencia. Pero qué interesante, la voz de la conciencia, así le llamaba al Papa Francisco. Impresionante. Pues ahora nosotros vamos a ver el vídeo del discurso del Papa Francisco en la ONU. Son unos 6 minutos, si no recuerdo mal, donde se muestra lo más significativo. Ya habéis oído sus declaraciones más relevantes, o al menos las que aquí han destacado. Y si os habéis fijado, las palabras de los asistentes, ya veis de qué nivel eran, ya son muy claras. Hasta desde Venezuela, Nicolás Maduro hablaba del gran mensaje del Papa, humanista. Un cambio a nivel mundial era todo esto. En fin, qué fácil es ganarse al mundo cuando se ha trabajado tan bien el mundo. Dicho esto, ahora vamos a hacer un salto. Ya no estamos en 2015, entramos en este año 2020 y cogemos una noticia que era del 9 de enero de este mismísimo año. Y fijaos, era una página de estrategias de inversión. Nos decía crecimiento, inversión, oro físico. Que cuando llegue el día del reseteo nos coja cargados de oro. Fijaos, aquí ya no vamos a ir mostrando noticias de por en medio, vamos directamente a lo que nos concierne. Y es el tema del reseteo. Y fijaos, estos son medios que ya son oficiales, no son páginas de conspiranoicos ni nada parecido. Son datos que ya están en prensa y que se pueden buscar por parte de cualquier persona. Y ya hablaban de reseteo en enero de 2020. Mirad, el S&P 500 subirá por lo menos hasta abril de 2020. No invertir en bonos con calificación BB o menor, ni con un vencimiento superior a 5 años. El reseteo del sistema financiero cada día más cerca. El crecimiento de los fondos y de los ETFs que invierten en oro físico ha sido del 14% en 2019 y han alcanzado el nivel más alto de la historia. Y por cierto, ya sabéis que el oro ahora está siendo el refugio para tantos inversionistas que ven que todo está como está con la pandemia. ¿Y cuál es el refugio de siempre? El oro. Y el oro se está disparando a niveles impresionantes.
Pues bueno, mirad en todo este tema especulativo, ¿qué nos llegan a decir? Vamos a destacar partes solo. Los gobiernos, por su parte, al observar que los bancos centrales no van a atreverse a poner orden, han optado por seguir gastando y emitir deuda pública que comprarán los bancos centrales. Es lo que hemos llamado MMT. Los gobiernos han dejado de controlar su gasto público o están a punto de hacerlo ante las presiones sociales, de ese modo comprarán los votos, y emiten deuda pública sabedores que nunca tendrán que devolver. Fijaos lo que está diciendo, ¿eh? Los bancos centrales tendrán un papel, pero ¿qué están haciendo los gobiernos al respecto? Mirad qué más nos dice. Las empresas también han disparado su endeudamiento, sabedores de que los bancos centrales están obligados a llevar una política monetaria expansiva. Por tanto, saben que es un dinero que no se podrá devolver o que no se deberá devolver y por tanto ahora se están endeudando todos como nunca. Y así va todo el planeta, todos los países. ¿Y por qué saben que no deberán devolver todo ese dinero? Pues esto es lo que tiene que ver con el reseteo, ya lo iremos viendo. Si se produjera un desplome del sistema financiero, es mejor ser deudor, las empresas y los gobiernos lo saben perfectamente, que acreedor. O sea, es mejor que debas dinero que no que te lo deban a ti. ¿Por qué? Porque si hay el desplome financiero, evidentemente el acreedor no cobrará nada y el otro, en cambio, quedará impune. Las enormes inyecciones de liquidez, el incremento de la inestabilidad social y de los riesgos geopolíticos han hecho que cada día sea más atractiva la inversión en oro físico. Fijaos, hay la pandemia de COVID-19, que así le llaman. Hay riesgos geopolíticos por todos lados. No paramos de presentar estos temas en las noticias de actualidad. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues invertir en oro físico. Los más pudientes es lo que buscan para no perder sus recursos ahorrados. Si hay un desplome financiero, el dinero no les va a servir de nada, por tanto, el oro sí estará muy bien cotizado y será su arma monetaria. Por ese motivo estamos viendo que a la vez que se disparan los niveles de endeudamiento, aumenta la demanda de oro por parte de los bancos centrales, especialmente los de Rusia y China, y por parte de las grandes fortunas. El crecimiento de los fondos y de los ETFs que invierten en oro físico ha sido del 14% en el ejercicio 2019 y han alcanzado el nivel más alto de la historia. ¿Qué bancos centrales se están llenando de oro? Tanto como pueden. Sobre todo Rusia y China. ¿Por qué hacen esto? Porque evidentemente saben que va a haber un cambio, una transformación económica a nivel mundial y así ellos estarán preservados de sufrir cualquier circunstancia. Lo curioso, y ahora me refiero a España sobre todo, los que tenéis un poco de memoria, recordaréis que hubo un presidente socialista llamado José Luis Rodríguez Zapatero y en esos tiempos el oro no estaba tan bien considerado y se vendió muchísimo oro que tenía España. Ya no digo de dónde surgió ese oro, porque ya lo sabéis de cuántos siglos estamos hablando, pero lo tenía España, sí. Y como no servía para nada, prácticamente lo vendió a precio de saldo. Bueno, pues ahora imaginaos España cómo está. Cuando hay un problema de índole económico grave, ¿qué recursos tiene España? ¿Qué fondos? ¿Qué reservas? Ya os digo, esto de España estoy hablando, ya no hablo de otros lugares, ¿eh? Cómo han cambiado las cosas, ¿no? Pero cómo se puede llevar a un país a la ruina también, ¿eh? Bien, dicho esto, aún continúa este artículo y finaliza así. De todo lo anterior podemos deducir que el punto de no retorno financiero se encuentra cada vez, está más cerca, con lo que cobra cada día más fuerza la tesis de un reseteo del sistema financiero. Esperemos que cuando llegue ese día estemos cargados de oro. Claro, por si acaso, ¿no? Si hay un reseteo, ¿de dónde surge la palabra reseteo? El reset, un volver a empezar, un reiniciar.
Bueno, esto lo sabéis mucho en los ordenadores, sobre todo, pues, ¿cómo lo podemos aplicar al sistema financiero? ¿Un volver a empezar, un reseteo? Pues que todo lo de antes ya se va a la porra y se empieza de cero, de nuevo. Por eso se están endeudando tanto y tanto, porque saben que viene ese reseteo y dará igual, ya no habrá que devolver ese dinero. Y esto, en principio, ya lo veis que se está aplicando al sistema de concepto de países, pero también será con individuos que tengan créditos, préstamos, deudas en definitiva, y también haya un reseteo por este sistema financiero nuevo, un cambio. Si esto se produce así, sabéis que la gente va a sentirse con una liberación absoluta. Ya no digo los países, sino la mismísima gente. ¿Sabemos que en los países se va a aplicar esto? Si se hace también en los individuos de la población, todos van a tener un gran, ¿cómo os diría yo?, una gran satisfacción de alabar a alguien que habrá conseguido que esto se produzca. Y ya habéis visto quién estaba moviendo los primeros hilos de esta cuestión. Sí, esto no son potencias que lo mueven todo, Estados Unidos, Rusia, China. No, esto estaba ya siendo promovido, como era de esperar, por el mismísimo Vaticano. Y claro, cuando uno lo presenta así, lo primero que muchos pueden pensar es, pero si es que esto es genial, nos va a limpiar de deudas, es que es un Dios, se lo deberemos todo, ¿cómo no vamos a seguirlo si lo que ha procurado es el bienestar del mundo entero? ¿Pero creéis que esto no lleva su trampa? ¿Creéis que esto, en el fondo, no va a ser para ganarse a todos y después hacer la suya de lleno? ¿Vais a morder la mano que os da de comer? Pues el papado no es tonto. Y el papado, cuando hace años ha preparado este reseteo, que lo está implementando, y ya vais a ver de qué modo, evidentemente no hace las cosas porque sí. Pero todo esto ya vais a ir comprobando que, una vez más, es una agenda satánica que tiene que ver con el Desarrollo Sostenible 2030, que es la gran agenda satánica, que a su vez está incluida o se desprende de la encíclica Laudato Si, que es la verdadera y máxima agenda satánica. Bien, hasta aquí ya da que pensar. ¿Veremos ese cambio financiero? ¿Veremos esa limpieza de deuda? Pues preparaos a ir viendo las siguientes noticias que iremos mostrando en esta serie de conferencia, de tema tras tema, y os vais a quedar maravillados cuando veáis cómo va a ir funcionando todo esto. Pero también vais a ver a dónde nos van a llevar. Evidentemente ahora veis la cara buena de la cuestión. Luego veremos la cara de atrás. Mirad esto. ¿Qué es? Síntesis del boletín Oficina de Prensa de la Santa Sede. Sí, está extraído de la página del Vaticano misma, ¿eh? Mensaje del Santo Padre al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial de Davos Klosters, del 21 al 24 de enero de 2020. Y se produjo, se hizo ese Foro Económico Mundial en esa fecha, o en esas fechas. Pero este escrito, que vais a ver que es un mensaje del Papa, es del 21 de enero de 2020. O sea, el día del inicio de ese Foro Económico Mundial, vais a ver la cartita, el mensaje que le manda el Papa Francisco, veréis a quién y con qué contenido. Publicamos a continuación el mensaje que el Santo Padre Francisco ha enviado al profesor Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, con motivo de su reunión anual que se celebra en Davos Klosters, Suiza, del 21 al 24 de enero de 2020, y cuyo texto será entregado por S.E. el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, como representante de la Santa Sede. Fijaos que ya hemos mostrado mucho sobre este cardenal,
y donde se mueve, ¿en qué ámbito? El Servicio de Desarrollo Humano Integral. Por tanto, que el mundo, la humanidad del mundo, todo entero, integralmente, vaya bien desarrollado. Ese es el dicasterio en el que se mueve precisamente Peter Turkson. Pero que ya hemos visto todo lo que llega a mover y sobre todo lo hemos visto aún más claro con el tema de COVID-19. Pues bien, vais a ver el mensaje de los que ellos llaman, y él mismo se autollama, Santo Padre. Mírate esto. Sí, porque no solo dice Dios, desde luego. Al profesor Klaus Schwab, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Mientras el Foro Económico Mundial celebra su 50º aniversario, envío mis saludos y mis buenos deseos a todos los que participan en la reunión de este año. Os agradezco vuestra invitación a participar y he pedido al cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, que asista como representante de la Santa Sede. En estos años, el Foro Económico Mundial ha representado una oportunidad para que los diversos stakeholders se comprometieran a explorar formas innovadoras y eficaces de construir un mundo mejor. Qué bonito suena, ¿eh? También ha proporcionado un escenario para que la voluntad política y la cooperación mutua se orientasen y reforzasen para superar el aislamiento, el individualismo y la colonización ideológica que tristemente caracteriza buena parte del debate actual. A la luz de los desafíos cada vez más numerosos e interrelacionados que afectan a nuestro mundo, está citando Laudato Si, la encíclica suya, el tema elegido para este año, Stakeholders para un mundo coherente y sostenible, apunta a la necesidad de un mayor compromiso en todos los ámbitos para abordar con más eficacia las diversas cuestiones que enfrenta la humanidad. A lo largo de los últimos 5 decenios, hemos sido testigos de transformaciones geopolíticas y cambios significativos, desde la economía y los mercados laborales hasta la tecnología digital y el medio ambiente. Muchos de estos acontecimientos han beneficiado a la humanidad, mientras que otros han tenido efectos adversos y han creado importantes lagunas de desarrollo. Si por una parte los desafíos de hoy no son los mismos que los de hace medio siglo, hay una serie de características que siguen siendo relevantes al comenzar una nueva década. La consideración primordial que nunca debe olvidarse es que todos somos miembros de la única familia humana. Anda que hemos oído veces esto en las conferencias, escrito y dicho por ellos. La obligación moral de cuidar unos de otros surge de este hecho, así como el principio correlativo de situar a la persona humana en lugar de la mera búsqueda de poder o beneficio, en el centro de la política pública. Fijaos una vez más, el cuento de que lo importante son las personas y no solo buscar el poder o el beneficio. Esto es lo que el papado dice continuamente en la cuestión laboral, que suena muy bien, ¿verdad? Pero ¿quién se lo cree? Pero qué bien suena. Este deber incumbe, además, tanto a los sectores empresariales como a los gobiernos, y es indispensable en la búsqueda de soluciones equitativas a los desafíos que enfrentamos. Por consiguiente, es necesario ir más allá de los enfoques tecnológicos o económicos a corto plazo y tener plenamente en cuenta la dimensión ética en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales o en la propuesta de iniciativas para el futuro. Una solución, ¿en qué dimensión? Ética, está hablando, Con demasiada frecuencia, las visiones materialistas o utilitarias, a veces ocultas, a veces aplaudidas, conducen a prácticas y estructuras motivadas en gran parte o incluso únicamente por el interés propio, que consideran a los demás como un medio para alcanzar un fin y conllevan una falta de solidaridad y de caridad que a su vez da lugar a una verdadera injusticia, mientras que un desarrollo humano verdaderamente integral puede prosperar solamente cuando todos los miembros de la familia humana están incluidos en la búsqueda del bien común y contribuyen a él. Cuando se busca el verdadero progreso, no hay que olvidar que atropellar la dignidad de otra persona es, de hecho, debilitar el propio valor.
siempre sale lo del bien común, ¿eh? Pero fijaos, los que contribuyen al bien común y, en definitiva, los que no, como siempre. Los que entran en su parámetro son los que contribuyen, los otros, pues no. Y ya sabéis lo que va a terminar pasando con los que dicen no a su juego. En mi carta encíclica Laudato Si, llamaba la atención sobre la importancia de una ecología integral que tenga en cuenta la totalidad de las implicaciones de la complejidad y de las interconexiones de nuestra casa común. Sí, fijaos que cuando habla de ecología integral, no quiere decir que tengas que comer espaguetis con harina integral, no, no. Ecología integral es que se refiere a que todo queda implícito en la ecología. Todo afecta la ecología y la ecología debe afectar a todo a su vez. A esto se está haciendo referencia. ¿Por qué? Casa común, como siempre. Este enfoque ético renovado e integrado requiere un humanismo que de por sí convoca a los distintos saberes, también al económico, hacia una mirada más integral e integradora. Fijaos que aquí vuelve a hablar de humanismo. No habla en verdad de Dios directamente para todo, no, humanismo. ¿Y por qué habla siempre en ese término de humanismo? Ya lo sabéis, porque tiene la implicación de todo el tema de sociedades secretas, que se mueven en ese ámbito, masonería. Bueno, pues ese lenguaje es la forma de llegar a todos sin que se enfaden. Y por eso están utilizando ese tipo de lenguaje. Y los van a llevar igualmente a su terreno. Es una vez más la trampa perfecta, pero que ya denota a quién están sirviendo, si a Dios o a otro. Reconociendo los logros de los últimos 50 años, espero que los participantes en el foro de hoy y en los que se celebrarán en el futuro tengan presente la alta responsabilidad moral que incumbe sobre cada uno de nosotros a la hora de buscar el desarrollo integral de todos nuestros hermanos y hermanas, incluidos los de las generaciones futuras. Fijaos cómo vuelve a hablar ya aquí claramente de moral. ¿Y quién va a ser el líder moral de este mundo, al cual se le va a dar el poder? ¿Qué dice la profecía? Va a ser el Papa, tenedlo presente. Por eso habla de moral. Ojalá vuestras discusiones conduzcan a un aumento de la solidaridad, especialmente con los más necesitados, que experimentan la injusticia social y económica y cuya existencia misma está incluso amenazada. ¿Os estáis dando cuenta también que lo que se centra esto evidentemente es en economía? Se está dirigiendo al Foro Económico Mundial, que tiene que ver con economía. Pero mirad con qué lo está ligando todo, Y como siempre hay una base, la encíclica Laudato Si. A los participantes en el foro renuevo mis fervientes deseos de un encuentro fructífero e invoco sobre todos vosotros las bendiciones divinas de sabiduría. Desde el Vaticano, 15 de enero de 2020. Pues bien, esta era la carta que dirigía a ese señor en concreto. Y vamos a ver una noticia que pasa un mes después, el 5 de febrero de este mismo año 2020. Frente a la directora del Fondo Monetario Internacional, el Papa Francisco llamó a dar alivio a los países endeudados y no exigir pagos con sacrificios insoportables. Atención a esto, porque ya está marcando la pauta de lo que iba a ser claramente lo que se propone, que será ese reseteo. Alivio a los países endeudados y no exigir pagos con sacrificios insoportables. Es que es una maravilla, Si se hace caso a esto, es que el Papa es el salvador del mundo. Qué rápidos vienen esos conceptos a la cabeza, ¿verdad? El pontífice recibe en un seminario a Kristalina Georgieva y al ministro de Economía argentino Martín Guzmán. Habló de solidaridad y en contra de la acumulación financiera. Llamó a organismos internacionales a fomentar reestructuraciones de deuda y de sostenibilidad. Y bien, aquí tenemos el momento en que, como siempre, les da las manos, pero vamos a ver el contenido en cuestión porque es impresionante. En el seminario de economía que celebra en el Vaticano, el Papa Francisco se refirió sin mencionarla a la situación de la Argentina. Ante la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional,
llamó a los organismos internacionales a impulsar un alivio para los países endeudados. Habló de solidaridad y también en contra de la acumulación financiera. Yo me pregunto, ¿y qué hace el Vaticano? ¿No hace eso? Qué cosas, ¿eh? El Papa habló justo antes que Georgieva y a poco de que fuera el turno en el micrófono del ministro argentino Guzmán. El Vaticano es la sede para un seminario de economía en el que resuena el lenguaje al que recurren el presidente Alberto Fernández y sus funcionarios. Georgieva y Guzmán serán oradores del evento, que lleva por nombre Nuevas formas de solidaridad hacia la inclusión, la integración y la innovación fraternales. Fraternales. ¿Y todo esto dónde se hacía? Sí, en el Vaticano, Seminario de Economía. Yo no sé si os dais cuenta, pero esto es impresionante. Si teóricamente el catolicismo es una religión, ¿cómo llega a hablar de tantos temas y, sobre todo, de cuestión económica? ¿No se dedican a predicar el evangelio que ellos dicen creer, tener correcto? Sino que se van poniendo en todas las cuestiones políticas del mundo. También, como no, economía. ¿No os parece esto extraño? Sí, claro que los cristianos debemos buscar la justicia en todo, pero ¿os dais cuenta que lo que está haciendo es marcar una serie de líneas directrices a los dueños del mundo en general? Cuando digo dueños del mundo me refiero a personajes de élite y también, como no, a presidentes de naciones o reyes. Sigue marcando la pauta como fue en la Edad Media, ¿eh? Aparentemente, nadie le hace caso, o qué pocos, y a la hora de la verdad, ya veis, todos al Vaticano. Quien manda, manda. El Papa habló justo antes que Georgieva, y después el ministro argentino. Por tanto, el primero fue el Papa, el que marcaba la pauta y que les decía por dónde debía ir todo. Es bueno recordar que no existe una ley mágica o invisible que nos condene al congelamiento o la parálisis frente a la injusticia. Y menos aún existe una racionalidad económica que suponga que la persona humana es simplemente una acumuladora de beneficios individuales ajenos a su condición de ser social, dijo Francisco en uno de los pasajes más cercanos a la situación argentina. El pontífice luego citó a uno de sus antecesores para ahondar sobre el mismo tema. Y ahora una vez más nos vamos a dar cuenta de que eso de que un papa dice lo contrario a otro, ni hablar del peluquín, señores. Siguen la misma agenda satánica. Las exigencias morales de Juan Pablo II en 1991 resultan asombrosamente actuales hoy. Cito: «Es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer, de hecho, opciones políticas tales que llevaran al hambre y la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario, como por lo demás está ocurriendo en parte, encontrar modalidades de reducción, dilación o extinción de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y el progreso». Fin de la cita de Juan Pablo II, en boca del Papa Francisco. Ya Juan Pablo II hizo referencia a esto en el año 1991. ¿Creéis que de verdad esto no se trabaja a base de años hasta llevar el mundo al punto en el que es capaz de creer los postulados papales y aceptarlos? Ya veis cómo paso a paso van consiguiendo su objetivo. Además, el Papa se refería a los objetivos para el desarrollo de la ONU. De hecho, los objetivos del desarrollo sostenible aprobados por unanimidad por todas las naciones también reconocen este punto. Es un punto humano y exhorta a todos los pueblos
ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo a través de políticas coordinadas destinadas a fomentar el financiamiento de la deuda, el alivio de la deuda y la reestructuración de la deuda, según corresponda, y abordar el problema externo de deuda de los países pobres muy endeudados para reducir la angustia de la deuda. En estos deben consistir las nuevas formas de solidaridad que hoy nos convocan, concluyó. Compartimos plenamente su visión de que la economía global necesita ser más inclusiva, más fraterna y debe preocuparse por el hogar de todos, nuestro planeta. Y esto lo dijo la señora Georgieva, del FMI. ¿Qué? ¿Los que están arriba en los puestos de poder no siguen los postulados papales? Anda que no. Por último, le pidió a organismos como el FMI trabajar en favor de aliviar la carga de deuda de países en problemas. Cuando los organismos multilaterales de crédito asesoren a las diferentes naciones, resulta importante tener en cuenta los conceptos elevados de la justicia fiscal, los presupuestos públicos responsables en su endeudamiento y, sobre todo, la promoción efectiva y protagónica de los más pobres en el entramado social. Recuérdenle su responsabilidad de proporcionar asistencia para el desarrollo a las naciones empobrecidas y alivio de la deuda para las naciones muy endeudadas, dijo. Es fantástico, lo que está postulando el Papa. Minutos después del encuentro, la número 1 del Fondo Monetario Internacional usó Twitter para comentar el encuentro. Y mirad qué dijo. Mi inmensa gratitud al Papa Francisco por unirse a nuestro diálogo y por sus palabras inspiradoras. Compartimos plenamente su visión de que la economía global necesita ser más inclusiva, más fraterna y debe preocuparse por el hogar de todos nuestro planeta. Pues así, la señora Georgieva definió ese encuentro en el lugar llamado Vaticano y aceptando tan claramente todo lo que el Papa les decía, sus propuestas. Evidentemente nadie llega al poder de estos estamentos si no baila al son de la música que marcan ellos. Y me refiero al Vaticano. Y mirad esta otra noticia, es ya del 3 de junio de 2020, hace un mes y pico. Y está extraído de Forbes, que ya sabéis, hablan mucho de economía. El gran reinicio, el tema de la cumbre del Foro Económico Mundial de enero del 2021. Se hará de manera presencial y virtual con sede en Davos. Es necesario un nuevo contrato social, dijo Klaus Schwab, fundador del foro, y que es la persona a la que el Papa le escribió ese mensaje que antes hemos visto. Si os fijáis antes, hace ya un tiempo atrás, de este reseteo, gran reinicio, solo hablaban lo que son conocidos como conspiranoicos. Pero ya veis que esto es una realidad. Una vez más, no todo es una cuestión de locos conspiranoicos. Hay cosas que realmente son ciertas. Y ahora se está plasmando. Más adelante, hacia el final de esta saga de conferencias que van a tener que ver con el reseteo, veremos quiénes son los que más han llegado a tratar este tema y veremos también a qué están conectados. Pero también veremos lo engañados que están. Sí, lo engañados que están. Y eso que destapan muchas cosas, ¿eh? Pero aquí vamos a destapar nosotros, con la ayuda de Dios, lo que ellos aún no han podido discernir y difícilmente podrán discernir, porque sus creencias no dejan verles lo que hay detrás. Pero nosotros lo mostraremos para que si Dios quiere y puede con ellos mostrarles todo esto, les sirva para que abran los ojos y se den cuenta de que han dicho muchas cosas que son correctas, ciertas, pero que en el fondo están cayendo en el mismo engaño, porque también están tocando teclas del mismo piano que es propiedad del ángel caído. Miremos qué decía este artículo.
En enero del 2021 se hará una cumbre gemela denominada el Gran Reinicio, y la 51 reunión anual del Foro Económico Mundial, anunció el organismo a través de Klaus Schwab, fundador del foro. Atención a esto. ¿Os habéis fijado cuándo habrá esta cumbre denominada el Gran Reinicio? Enero del 2021. Atención, porque esta es una fecha donde quizás, si no hay cambios, podemos empezar a ver el gran reseteo totalmente puesto en marcha. Sí, ya ha empezado, es verdad, pero aplicado al mundo para que el mundo se dé cuenta que esto es una realidad, aún no se ha mostrado como tal. Bien, tengamos presente esta fecha. Yo no sé si os estáis dando cuenta últimamente la de fechas que ya están saliendo de cosas que tienen previsto hacer. Y hablo de la agenda vaticana, que en verdad es lo que está detrás de todo esto. O sea, hablo de la agenda del mismísimo Satanás antes del retorno de Cristo en 2031. Tenedlo claro. Lo que las profecías nos indicaban, ellos mismos les están poniendo fecha. Y esto, a los conocedores de la profecía, como un servidor que desde hace tantísimos años sabe que esto debería ocurrir, nos deja una vez más, por más que lo sepamos, que Dios no falla nunca en sus profecías, nos sigue dejando asombrados de ver cómo el Señor lo marcó todo hace tantos y tantos años a través de sus profetas. Y a través últimamente de la última profetisa que tuvo, llamada Ellen White, donde vemos cómo todo lo clava a la perfección. Pues gracias a eso puedo estar haciendo estas conferencias, porque si dejara la Biblia de lado o los escritos inspirados por Dios a Ellen White, no sabría dónde me movería con todas estas cuestiones y no podría estar haciendo esto que estáis pudiendo disfrutarlo prácticamente cada semana. Y no porque sea algo para enorgullecerme yo, precisamente, no, sino gracias a Dios que ha puesto todos esos elementos para que podamos verlos durante años, para ahora saber determinar las cosas, saberlas aplicar y ver cómo las noticias de actualidad lo que hacen es corroborar totalmente la profecía dada por Dios. Sabíamos que iba a llegar un momento así, y ya lo veis, ya tiene fecha, enero del 2021. Si no hay retrasos, será el pistoletazo de salida, para todo el mundo, abierto, públicamente. Evidentemente esto no será de un día para otro, tendrá su proceso de aplicación, como todo. Pero ya veis que hace poco vimos como el propio Vaticano nos hablaba que la encíclica Laudato Si tendría su cumplimiento definitivo en 2028. Y es cuando precisamente todo el mundo debe haber aceptado la encíclica. Y en la encíclica iba implícito el observar el domingo como día de reposo para arreglar los problemas de todo el mundo. No estamos especulando, no estamos inventando nada. Sencillamente hasta el mismo Satanás está dando crédito a las fechas que venían en profecía dada por Dios, porque va a ser cuando se aplicará la ley dominical, en principio primavera de 2028. Y 3 años y medio después, en otoño del 2031, el retorno de Cristo, la segunda venida de Jesús, para poner punto y final a toda esta monserga. Pues bien, dicho esto, sigamos leyendo. La cumbre será tanto presencial como virtual y conectará a los principales líderes gubernamentales y empresariales mundiales en Davos, Suiza. El gran reinicio es necesario para buscar un nuevo contrato social centrado en la dignidad humana y en el que el progreso de la sociedad no quede rezagado con respecto al desarrollo económico, señaló Schwab. Ya los lo dicen claramente, gran reinicio. Ellos mismos ya lo citan así. Bueno, y ya veis con qué planteamiento, ¿no? El empresario agregó, esta pandemia mundial, fijaos, el COVID-19 tiene que salir, sí o sí, y era necesario que surgiera para poder implementar lo que buscaba el papado, de ahí que este es el virus, que podríamos llamarle el virus de los jesuitas, claramente.
Sí, no solo es cuestión de que Estados Unidos se lo envió a China y la que se ha liado en consecuencia, sino porque los jesuitas lo movieron para terminar de aplicar su agenda. Necesitaban la gran excusa y ya la tienen, y lo hemos mostrado en las conferencias anteriores dedicadas al COVID-19. No son especulaciones, son hechos demostrados. Pues ya lo veis, vuelven a hablar de lo mismo. Esta pandemia mundial también ha demostrado una vez más lo interconectados que estamos. Tenemos que restablecer un sistema de cooperación mundial inteligente, que funcione y que esté estructurado para hacer frente a los desafíos de los próximos 50 años. Casi nada. ¿Por qué creéis que hablan de tantos años así para arriba y como si nada? Cuando delimitaron también la Agenda 2030, que allí es cuando ya todo debería funcionar a las mil maravillas. Y que será cuando aparecerá Satanás haciéndose pasar por Cristo. Un poco tiempo antes de que caigan las plagas, en el último año de existencia de estos 6.000 de pecado. Pues porque Satanás aún cree que puede cambiar el futuro. Él sabe que está condenado y que debe ser exterminado, pero él hace todo lo posible porque aún quiere tener la esperanza de que es capaz de cambiar el destino suyo y en consecuencia de sus ángeles caídos, los que lo sigan. Y marca una agenda de este tipo, que evidentemente le va a quedar plenamente truncada, porque quien manda es Dios, y Dios es todopoderoso, y no él. Se conoció además los temas que se tratarán en esta cumbre de inicio del próximo año. Los temas principales serán el rol de la política pública en época de la pandemia. Los gobiernos deberían aplicar unas reformas muy necesarias que promuevan unos resultados más equitativos que, dependiendo del país, podrían incluir cambios en los impuestos sobre el patrimonio, la retirada de las subvenciones a los combustibles fósiles y normas nuevas que rijan la propiedad intelectual, el comercio y la competencia, señaló Schaap. Por tanto, ya veis, retirada de subvenciones a combustibles fósiles, todo ecológico. Sí, aunque a veces, ya sabéis que para conseguir cosas ecológicas se hace más desgracia incluso que con todo lo de combustibles fósiles. Ya lo hemos mostrado también, pero eso, claro, eso ya no se hace circular tanto porque si no se les acaba la bicoca de instalar lo que quieren. Pero ya veis, cambios en todo, incluso en el comercio, Como segunda temática está garantizar que las inversiones promuevan objetivos comunes, como la igualdad y la sostenibilidad. En este sentido, los programas de gasto a gran escala que están aplicando muchos gobiernos representan una gran oportunidad para el progreso. Y como tercer punto está la aceleración que ha causado el COVID-19 a la cuarta revolución industrial y cómo generar bienestar. ¿Qué han conseguido con el COVID-19? Nos lo dicen ellos mismos. Han acelerado la cuarta revolución industrial con todo lo que conlleva. ¿Y en qué consiste? Pues miradlo. Consiste en aprovechar las innovaciones de la cuarta revolución industrial en pos del bien público, sobre todo haciendo frente a los desafíos sanitarios y sociales. Durante la crisis, las empresas, las universidades y otros agentes han unido fuerzas para desarrollar diagnósticos, terapias y posibles vacunas, establecer centros de pruebas, crear mecanismos para la trazabilidad de las infecciones y ofrecer soluciones de telemedicina. Por tanto, todo esto se puede implementar con la nueva tecnología, este cuarto grado ya de tecnología, que va a servir con el 5G y tantas cosas más, para que todo el mundo vaya a las mil maravillas. Esto es lo que nos pintan. Pero ya veis, todo esto gracias a COVID-19. Y lo ha disparado absolutamente todo, lo ha acelerado todo. ¿Y sabéis qué dijo Ellen White respecto a las profecías finales? Que los últimos acontecimientos serían muy rápidos. Y los que seguimos las profecías durante tantos años, nos damos cuenta ahora como nunca que verdaderamente esto está siendo totalmente así. Bien, nosotros vamos a seguir presentando más al respecto. Vamos a ver cosas que nos van a sorprender. Incluso deberemos hablar de personajes que
van a ciertas reuniones que tienen que ver con este Foro Económico Mundial. Vamos a indagar un poco sobre ellos y sobre sus creencias. Sí, porque vais a ver cómo todo está tan íntimamente ligado. Sí, el Papa ya lo dice, que todo está intercomunicado, y es verdad. Todo lo malo está interconectado, y vaya si lo está, y lo vamos a demostrar. Pero tened presente, como os decía, que mucha gente del mundo de la conspiración, o conocidos como conspiranoicos, están hablando de estos temas. Pero he de advertiros que hay una cantidad de desinformadores que quizás lo harán con muy buena voluntad, pero que están llevando a la gente al pleno error, al pleno engaño. Y eso también lo deberemos destapar. Aparte que deberemos mostrar también, si Dios quiere, en qué consiste y cómo se ha trabajado en verdad todo este tipo de desarrollo de esta nueva economía que el papado va a presentar a través de todos estos organismos. Y va a servir para destapar muchas cosas, cosas que la gente de a pie, por desgracia, no se ha podido enterar, pero que ya va siendo hora que conozcan, para que se preparen, porque todo lo que viene realmente parece muy bueno, pero nos va a llevar a todo lo malo. Gracias a Dios que nos sigue dando la luz sobre las artimañas de Satanás. Y aunque parezca que vayamos a contracorriente, vamos en la corriente que Dios nos manda. Y seguiremos llevando el mensaje del cuarto ángel al mundo, con toda vuestra ayuda también, para que llegue precisamente a cada individuo y pueda libremente decidir si quiere la salvación en Cristo o no. La salvación en Cristo es en toda la verdad, no en verdades a medias, sino en toda la verdad y siguiéndola sin despreciar nada de lo que el Señor revela, porque eso hace mucho daño, mucho, y eso debemos frenarlo en la medida de lo posible. Por eso debemos mostrar la verdad tal cual es, y quien quiera que la coja y quien no, sabe muy mal, pero ya se apañará con Dios. Porque todas las excusas que nos ponéis a nosotros, todas las que os llegáis a inventar, nos van a dar la salvación. Y dudo que tengáis el valor de decirle eso, que me decís a mí y a los nuestros, a Dios mismo. Lo dudo mucho, porque no tendréis valor de soltar una sola palabra ante Él, cuando estáis echando por tierra el mensaje del cuarto ángel, porque solo os interesa coger una parte del mensaje de los tres ángeles, que incluye el cuarto, el que se añade con gran fuerza, el fuerte pregón, porque ya no estamos en el mensaje del tercer ángel, estamos ya en el cuarto, señores, porque el juicio sobre los vivos ya empezó y estamos en la recta final. No vamos a olvidar nunca ni a pisotear el mensaje de los tres ángeles, porque siguen siendo nuestra base. Apocalipsis 14. Pero ya toca anunciar el del cuarto, Apocalipsis 18, el que se añade, gracias a Dios, con gran fuerza para dar el mensaje final de amonestación a este mundo. Y ese es el que estamos dando por la gracia absoluta del Señor. Preparémonos y veremos todo lo que viene a continuación y que no va a dejar indiferentes para nada a nadie que quiera conocer la profecía a fondo, porque verá que se está cumpliendo delante nuestro. Y gracias a Dios por ello. Dios os bendiga. Maranata 2031. El Señor vuelve. ¿Te guste o no? Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.